Pues vamos a dar comienzo al vídeo, pero antes del vídeo quiero hacer un prólogo y lo estáis viendo, ¿no? Mi bandera republicana. Es la primera vez en mi vida que estoy tan cerca de una bandera republicana y la puedo tocar. Y ahí delante tenéis también mi bandera de Andalucía, que junto con la de Jerez, que la tengo ahí, son los insignios de mi patria, como decía Manolo Escobar. Bueno, este detalle de las banderas, la verdad que me ha sido algo que me ha caído estupendamente, casi tan bien como, por no decir igual, que cuando me regalaron la jirafita y el periquito. Es una seguidora mía de Twitter y de YouTube, que parece ser que el día que hablé de la República, captó ella que dije algo de que no tenía bandera, que lo único que tenía el periquito. Pues ella ha cogido y esta misma tarde me ha hecho el regalo y me ha traído la bandera, no solamente la republicana, sino que dice, ya que somos andaluces, te voy a regalar la bandera andaluza. Así que se lo agradezco, se llama Isabel, mi agradecimiento. Eso sí, le he dado la tacita roja que tenía, que ya nada más que me queda la amarilla. La tacita roja era para mi amiga Mari del periquito, y la tacita amarilla es para mi amiga Carmen de la jirafita. Pero no sé lo que les pasa a las dos, porque ninguna de las dos se ha puesto en contacto conmigo, ninguna de las dos me ha dicho nada. Claro, al colarse esta chavala una señora, con la bandera, pues no he tenido más remedio que decirle, mira, pues te puedes regalar la taza. La roja era para el Mari, que sé que el marido es del Atlético de Madrid, y digo, pues le va a gustar rojo, blanco, porque así me hace juego con ya el regalo para los dos. Yo lo siento, Mari, porque el distribuidor de tazas lo he llamado para pedirle más y me ha dicho que tiene la máquina averiada y que no sabe cuándo lo va a arreglar. Pero si no se pone en contacto conmigo, yo no sé qué hacer. No sé dónde vivís, no sé dónde la puedo dejar. Esta chavala ha venido a mi casa, curiosamente, porque me puso un mensaje que tenía algo para mí y estuvo aquí esta tarde, hemos estado tomando café, charlando, nos hemos conocido y bueno, pues le digo, pues hoy mismo voy a preparar el vídeo y las dos banderas, como me las pongo. Se me ocurrió la idea de poner nuestra bandera republicana y nuestra bandera andaluza, junto con la jerezana, que le he puesto un poquito de luz. Sin más preámbulos, voy a dar ya esto, deciros que vamos a hablar del 1 de mayo y ya, igual que me ocurrió en el anterior vídeo, el vídeo es muy largo. Entonces, ¿qué es lo que he decidido hacer? Primera parte y segunda parte. Esta primera parte que voy a hacer, vamos a llegar hasta los graves incidentes de los asesinatos y las condenas que se produjeron a los trabajadores el 1 de mayo de 1836, 1886, en Chicago. Vamos a contar la historia, voy a contar detalles y claro, tengo que hacer dos partes. Ya la segunda parte la pondré la semana que viene, el viernes que viene, o el sábado, para ya llegar a lo que es el 1 de mayo en nuestro día. Así que, sin más preámbulos, comenzamos ya
este vídeo. Hasta ahora. Me voy a arreglar. Hasta luego. Buenas noches, amigos. Bienvenidos al canal de José Antonio Díaz, Conversaciones conmigo mismo. Ya sabéis que hoy vamos a hablar de la festividad del 1 de mayo. El 1 de mayo, que es el Día de los Trabajadores, en otra zona se dice el Día Internacional de los Trabajadores y en otra zona pues le llaman el Día del Trabajo. Como he dicho en el prólogo, es tan largo y es tan interesante el tema que voy a hacer 2 capítulos. Este primer capítulo va desde que empieza el movimiento obrero, cómo se producen los primeros incidentes en Estados Unidos y en Chicago en concreto, y cómo terminan esos incidentes y a partir de entonces cómo los trabajadores, dependiendo del país y dependiendo de las circunstancias, bien en una dictadura, bien en una democracia, cómo lo hemos vivido. Eso será la segunda parte, que lo haremos la semana que viene, ¿eh? Así que, sin más preámbulos, pues empezamos a hablar del tema. Me quito las gafas y nos ponemos las de leer. Como ya he dicho, el Día Internacional de los Trabajadores o 1 de mayo, es la conmemoración del movimiento obrero mundial. Es una jornada que han utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de la clase trabajadora, por parte fundamentalmente de los movimientos anarquistas y comunistas, entre otros. Es día festivo nacional en la mayoría de los países del mundo. Desde su establecimiento en la mayoría de los países, aunque la consideración de día festivo fue en muchos casos tardía, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas de Chicago, anarquistas, fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en la jornada de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido 3 días después, el 4 de mayo, en la revuelta llamada la revuelta de la Plaza Haymarket. A partir de entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores, en sentido general, que es celebrada en mayor o menor medida en todo el mundo. En Estados Unidos y Canadá y otros países no se celebra esta conmemoración. En su lugar se celebra el Labor Day, el primer lunes de septiembre, en un desfile realizado en Nueva York y organizado por la Noble Orden de Caballeros del Trabajo. El presidente estadounidense Grover Cleveland auspició la celebración en septiembre por temor a que la fecha de mayo reforzara el movimiento socialista en los Estados Unidos desde 1882. Canadá se unió a la conmemoración también el primer lunes de septiembre en vez del 1 de mayo desde 1894. ¿Cuál es el origen de la conmemoración? Los hechos que dieron lugar a esta conmemoración están contextualizados en los albores de la Revolución Industrial de los Estados Unidos. A finales del siglo XIX, Chicago era la segunda ciudad más importante y más poblada de todos los Estados Unidos. Desde el oeste y el sudoeste llegaban cada año por ferrocarril miles de ganaderos desocupados, creando las primeras villas humildes que albergaban a cientos de miles de trabajadores. Además, estos centros urbanos acogieron a los inmigrantes
llegados de todo el mundo a lo largo del siglo XIX. Las malas condiciones laborales de los trabajadores en plena revolución industrial contribuyeron al surgimiento del movimiento obrero y sus reivindicaciones. Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores, como he dicho antes, era la jornada de 8 horas. Uno de los objetivos prioritarios era hacer valer la máxima de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. En este contexto se produjeron varios movimientos. En 1829 se formó un movimiento para solicitar a la legislatura de Nueva York la jornada de 8 horas. Anteriormente existía una ley que prohibía trabajar, fijaros bien, más de 18 horas al día. Aquellas empresas que sobrepasaban este horario de 18 horas al día de jornada laboral eran multadas por el Estado con $25. Así que ya sabéis, todos si trabajando 18 horas por $25 al día. Al día lo que tenía que pagar la empresa, claro. La mayoría de los obreros estaban afiliados a la noble orden de los caballeros del trabajo, pero tenían más preferencia la American Federation of Labor, Federación Estadounidense del Trabajo, inicialmente socialista, aunque algunas fuentes señalan su origen más bien anarquista. En su cuarto congreso, realizado el 17 de octubre de 1884, esta había resuelto que desde el 1 de mayo de 1886 la duración normal y legal de la jornada de trabajo debería de ser 8 horas, yéndose a la huelga si no se obtenían estas reivindicaciones y recomendándole a todas las uniones sindicales que tratasen de hacer leyes en este sentido y en sus propias jurisdicciones. Esta resolución despertó el interés de las organizaciones que veían la posibilidad de obtener mayor cantidad de puestos de trabajo con la jornada de 8 horas, reduciendo así el paro. En 1868, el presidente Andrew Johnson promulgó la llamada Ley Ingersoll, estableciendo la jornada de 8 horas. Al poco tiempo, 19 estados sancionaron la ley y al poco tiempo, con jornadas máximas de 8 a 10 horas, aunque siempre con cláusulas que decían que si era necesario se podía prolongar de 14 a 18. Lo mismo. Aún así, debido a la falta de cumplimiento de la ley Ingersoll, la Organización Laboral y Sindicales de los Estados Unidos se movilizaron. La prensa generalista de los Estados Unidos, empresa reaccionaria y alineándose con la tesis empresarial, calificaba el movimiento como indignante e irrespetuoso, delirios de lunáticos poco patrióticos, y manifiesto que era lo mismo que pedir que se paguen salarios sin cumplir horas de trabajo. ¿Os suena esta forma de hablar de algunos medios actuales? De la derecha y de la ultraderecha? Pues eso ya lo decían hace 200 años, 200 y pico de años. El día 1 de mayo de 1886, 200.000 trabajadores inician la huelga, mientras que otros 200.000 obtenían esa conquista con la simple amenaza de la huelga. En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peores que en otras ciudades del país, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3. La única fábrica que trabajaba era la fábrica de maquinaria agrícola Hellman, que estaba en huelga, fijaos, desde el 16 de febrero, porque querían descontarle a los obreros, y tócate las orejas, una cantidad de su salario, que claro, las criaturas ganaban mucho dinero, para construir una iglesia. Ahí está. La producción se mantenía a base de esquiroles. El día 2, la policía había disuelto violentamente una manifestación de más de 50.000 personas. Y el día 3 se celebraba una concentración enfrente de las puertas de la fábrica,
Cuando estaba en la tribuna el anarquista August Spies, sonó la sirena de salida de turno de los rompehuelgas, de los esquiroles. Los concentrados se lanzaron sobre los scab amarillos, que es como se denomina a estos trabajadores, comenzando una pelea campal. Una compañía de policía, sin aviso alguno, procedió a disparar a quemarropa sobre la gente, produciendo 6 muertos y varias decenas de heridos. Eso es teórico, claro. El periodista Adolf Fischer, redactor del Aber Zeitung, corrió a su periódico donde redactó una proclama, que dicha proclama sirvió luego en el juicio como acusación y como demostración de lo que allí, por qué había ocurrido lo que había ocurrido. Hizo 25.000 octavillas que decían lo siguientes: trabajadores, la guerra de clase ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica de Macomil, se fusilaron a los obreros. Su sangre pide venganza. ¿Quién podrá dudar ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros. Al terror blanco respondamos con el terror rojo. Es preferible la muerte que la miseria. Si se fusilan a los trabajadores, responderemos de tal manera que los amos los recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad lo que nos hace gritar a las armas. Ayer, las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto que en los palacios de los ricos se llenaba de vasos de vino costosos y se bebía a la salud de los bandidos del orden. Secad vuestras lágrimas, los que sufrís. Tened coraje, esclavos, levantaos. La proclama terminaba convocando a un acto de protesta para el día siguiente, el 4, a las 4 de la tarde, en la plaza Haymarket. Se consiguió un permiso del alcalde Harrison para hacer el acto a las 7:30 de la tarde. Los hechos que allí sucedieron son conocidos como la revuelta de Haymarket. Se concentraron en la plaza más de 20.000 personas, que fueron reprimidas por 180 policías uniformados. Un artefacto explosivo estalló entre los policías, produciendo un muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud, matando a 38 personas y dejando a más de 200 heridos. Esto teóricamente, claro está. Chicago fue declarado en estado de sitio y el toque de queda, deteniendo a centenares de trabajadores que fueron golpeados y torturados, acusados de asesinos de policía. Estos hechos represivos fueron apoyados por una campaña de prensa de la ultraderecha con citas como: ¿qué mejor es sospechoso que la plana mayor de los anarquistas? A la horca, brutos asesinos, rufianes, rojos comunistas, monstruos sanguinarios, fabricantes de bombas, gentuza, que no son otra cosa que el regazo de Europa, que buscó nuestras costas para abusar de nuestra hospitalidad y desafiar a la autoridad de nuestra nación, y que en estos años no han hecho otra cosa que proclamar doctrinas sediciosas y peligrosas. Esto me recuerda a mí mucho a todas las mañanas de Federico Borrico Orejón, que tiene su radio, que utiliza estas palabras: gentuza, comunista, asesinos, criminales. Pues igual ya sabemos de lo que ha comido el amigo y se declara comunista, que fue comunista, que estaba en contra de Franco. Pues así hablan en el siglo XXI muchos periodistas de la ultraderecha y de la derecha. La prensa reclama un juicio sumario por parte de la Corte Suprema, responsabilizando a 8 anarquistas y a todas las figuras prominentes del movimiento obrero.
El 21 de junio de 1886 se inició la causa contra 31 responsables, que luego solo quedaron 8. Las irregularidades en el juicio fueron muchas, violándose todas las normas procesales en su forma y en su fondo, tanto que ha llegado a ser calificado de juicio farsa, un juicio de farsa. Los juzgados fueron declarados culpables. 3 de ellos fueron condenados a prisión y 5 a muerte, los cuales serían ejecutados en la horca. El detalle de las condenas, y la voy a decir porque es interesante, es el siguiente. A prisión, Samuel Fielden, inglés de 39 años, pastor metodista y obrero textil, condenado a cadena perpetua. Oscar Needham, estadounidense, 36 años, vendedor, condenado a 15 años de trabajo forzado. Michael Schwartz, alemán, 33 años, tipógrafo, condenado a cadena perpetua. Y a muerte fueron George Engel, alemán, 50 años, tipógrafo. Adolf Fischer, el de la proclama, alemán de 30 años, y era periodista, claro. Albert Parsons, estadounidense, 39 años, periodista y esposo de la mexicana Lucy González Parsons. Aunque se probó que no estuvo presente en los actos ni en el lugar, se entregó para estar con sus compañeros y fue juzgado igualmente y condenado a muerte. Y no estuvo en sitio, también era periodista. Augusto Vicente Theodor Spin, alemán, 31 años, otro periodista. Luis Lin, alemán, 22 años, carpintero. Para no ser juzgado y ejecutado en la horca, se suicidó. Por eso en las fotografías que podáis ver de los condenados por los incidentes de Chicago, veréis solamente 4 cadáveres, 4 hombres colgados, cuando en verdad fueron 5. Claro, es que el quinto se suicidó. Las condenas fueron ejecutadas el 11 de noviembre de 1887. José Martí, que en ese tiempo estaba trabajando como corresponsal en Chicago para el periódico argentino La Nación, narró así los hechos. Salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposa, le ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como a las túnicas de los catecúmenos cristianos. Abajo, la concurrencia, sentada en hileras de sillas delante del cadalso, como si esto fuera un teatro. Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spitz, orgullo en el de Parsons. Engel hace un chiste a propósito de su capucha. Spitz grita: la voz que vaya a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Le bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los 4 cuerpos caen y se balancean en una danza estable de muerte. Los sucesos de Chicago, además, costaron la vida de muchos trabajadores y dirigentes sindicales. No existe un número exacto, pero fueron miles los despedidos, detenidos, procesados, heridos de bala o torturados. La mayoría eran inmigrantes europeos, italianos, ojo, españoles, alemanes, irlandeses, rusos, polacos y de otros países discriminados. Y así podemos completar lo que fue la revolución y los acontecimientos que ocurrieron el 1 de mayo de 1886 y por qué se celebra en Chicago y por qué se celebra esto todos los años. En fin, amigos, poco que comentar.
En aquella época los trabajadores prácticamente no eran personas, eran esclavos, aunque parezca mentira. Pero os voy a dejar ahora con una canción muy bonita, espero que YouTube no me meta la pata, y cantado por unas personas a las cuales muchos españoles tenemos puesto nuestro futuro en sus manos. Nos están saliendo un poquillo rarillos, pero esperemos que la unión de la izquierda provoque que tengamos un país como lo hemos tenido en las últimas décadas. Es que vamos como los cangrejos, vamos para atrás. No sigo más, solamente agradeceros el haber estado ahí. La semana que viene, el viernes que viene, o el sábado, pondré la segunda parte del vídeo y ya digo, hablaremos del 1 de mayo de los últimos años y de la dictadura aquí en España. Así que gracias por vuestra atención y deciros que si os ha gustado el vídeo, le deis a compartir, y aquellos que todavía no sois socios y me estáis viendo, o suscriptores, pues lo seáis. Así, poquito a poco, iremos haciendo mejores programas. ¿De acuerdo? Así que os dejo con esa canción que os va a llegar al alma. Hasta pronto.